Notimundo a la carta. El Partido Unidad Popular auspicia la candidatura a la presidencia del exasambleísta Jorge Escala junto a la lideresa indígena Pacha Terán para la vicepresidencia de la República. ¿Qué se propone para el país desde los movimientos sociales? La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Jorge Escala, candidato a la presidencia por Unidad Popular. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, doña Gisela? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, por la invitación a FM Mundo. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. A ver, luego que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales los decretos ejecutivos 500 y 505, usted presentó una denuncia a Fiscalía contra el presidente candidato Daniel Noboa y la vicepresidenta decretada por el mismo Noboa por supuesta usurpación de funciones. La Corte Constitucional, mediante sentencia dictada el 4 de febrero de este año, ha determinado que esos dos decretos mediante los cuales Daniel Noboa le encarga a la señora Gelibert la presidencia de la República, los ha decretado inconstitucionales, dijo usted a los medios de comunicación. Ahora, la sentencia de la Corte en algún momento habla de que se pueda cometer un delito al seguir el presidente estando en funciones. A ver, doña Gisela, para poner en contexto, 8 de enero fuimos a la Fiscalía, 8 de enero de este año, cuando el presidente Daniel Noboa, por su cuenta, asumiendo funciones que son exclusivas de la Asamblea Nacional, del primer poder del Estado, él emitió decretos para, uno, reemplazar a la vicepresidenta en funciones, doña Abad, que nos guste o no, es la vicepresidenta, ¿verdad? Y al mismo tiempo había emitido decreto para encargar la presidencia a doña Cynthia Gelibert, la vicepresidencia, la presidencia de la República. Esos decretos son ilegales, son inconstitucionales, por eso fuimos el 8 de enero a la Fiscalía. Hoy, la Corte Constitucional, que deja sin efecto esos decretos, que dice que es contrario al artículo 146 de la Constitución, que no tiene competencia el presidente de la República para emitir dichos decretos, significa que nos ha dado la razón y que por lo tanto hoy acudimos a la Fiscalía. ¿No es esta sentencia únicamente sobre la forma en la que se presenta el decreto? No, es sobre las competencias que tiene el presidente de la República para designar reemplazo de una vicepresidenta que está en funciones. De tal manera que eso es inconstitucional, es ilegal. Pero le vuelvo a preguntar porque parte de la sentencia también lo decía. ¿Esta no debería ser una denuncia electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral porque Daniel Noboa no habría cumplido con los requisitos de pedir licencia para realizar su campaña? Y lo otro, lo que ve la Corte Constitucional es el tema de forma, de cómo se estableció. No, ese no es lo de forma ni lo de fondo. Lo de forma y de fondo es que la sucesión presidencial no puede por sí el presidente de la República plantear mediante decreto a una persona que no fue designada mediante el voto popular y peor aún si está en función. Lo que le está diciendo es que vía decreto no puede hacerlo. No puedo hacerle, es ilegal. Y entonces nada más, no le dice absolutamente nada más. Y el asumir unas funciones que no le corresponde cae en el delito de usurpación de funciones. Eso es lo que le dice la Corte. Escuchemos lo que dijo. Entiendo que dijo que no tiene competencias, pero escuchemos lo que dijo el ministro de Gobierno, José de la Gasca. La Corte lo que me ha dicho es que no debía encargar vía decreto, porque las circunstancias se producen. Póngase los audífonos para que lo escuchen, por favor. Ocurre la fuerza mayor, inmediatamente opera el mecanismo de sustitución previsto en el artículo 146. No necesito declararlo, y usted mismo leyó el párrafo, no necesito declararlo. Entonces, buscaremos la manera, dentro de la Constitución, dentro de la ley, cumpliendo con la sentencia, para acatar las disposiciones y saber que exista la sustitución presidencial, como lo establece la Constitución, sin necesidad de hacer lo que la Corte ha dicho que es inconstitucional. La Corte lo que dice es, si se verifica la circunstancia de fuerza mayor, no es necesario que alguien la declare. No necesitamos dictar decretos ejecutivos. Si se verifica la circunstancia, repito, de fuerza mayor, como está en este momento o puede estar,
Lo que va a pasar es que opera la sustitución sin necesidad del decreto ejecutivo y estamos en santa paz con lo que ha dicho la Corte. No se debía hacer bajo decreto, pero buscaremos la forma de hacerlo como lo plantea la Constitución. Es lo que dice el ministro. No, ya es tarde. Es más, la misma sentencia dice todos los actos sucesivos a estos son inconstitucionales. No puede, porque simplemente está en funciones la vicepresidenta de la República. Eso es lo que ha decidido la Corte Constitucional. Por cuerda separada, hemos presentado y ya el Tribunal Contencioso Electoral ha calificado una denuncia respecto de que si tenía o no que pedir licencia, como lo hacen todos los servidores públicos. Yo soy docente del sector público y apenas me registraron la candidatura, de manera inmediata me notificaron que no podía seguir ejerciendo cargos públicos porque no puedo utilizar recursos del Estado para la campaña electoral. Él no puede estar por encima de la ley y la Constitución. Así lo ordena el Código de la Democracia o la ley electoral. Pero eso es cosa aparte, estimada Gisela. Por eso fuimos el día de hoy, una vez que hemos entregado la sentencia de la Corte Constitucional, que es prueba contundente o elementos de convicciones, le corresponde hoy a la Fiscalía de manera inmediata solicitar al juez la audiencia correspondiente para la formulación de cargos y determinar responsabilidades. Ahora, Jorge, algunos dicen, sobre todo en redes sociales, manifiestan que esta denuncia contra el presidente no es más que una estrategia para subir el nivel de popularidad en las encuestas que usted tiene, que por cierto está en el 0.1% de intención de votos. A ver, las encuestas... ¿Qué opina sobre estas? Son representantes o defensores ardorosos del presidente de la República o militantes de ADN, obviamente que difunden encuestas que son pagadas en función de la gente que aspira a tener resultados, ¿verdad? De tal manera que nosotros creemos en las encuestas que hoy nos dice la gente en todo el territorio nacional. Ni Noboa ni Correa, ellos ya gobernaron, son los responsables de la crisis y la corrupción. Eso es lo que siente la gente en todo el país. Las encuestas buscan posicionar a dos candidatos que fueron derrotados en el debate, que se ve que no tienen propuesta o que tienen propuesta para continuar agudizando o profundizando la crisis en el país. ¿Y sus encuestas qué dicen? Las encuestas nos dicen que nosotros estamos en la segunda vuelta, doña Gisela. ¿Cuál es la estrategia que usted o pretende ocupar en esta semana para lograr eso, para estar en, como usted dice, en una segunda vuelta? Bueno, hemos intensificado nuestro recorrido, ya estamos en la recta final, estamos ya en los cierres de campaña y afirmando el voto de un electorado que todavía en un margen de un 30% no ha decidido. Por tanto, esas encuestas que dicen ellos, que ellos mismos las han forjado en función de vender esa idea, que es un mecanismo más bien desesperado de alguien o de algunos o de estos dos candidatos que ya no tienen otra cosa, otra opción, o no tienen que decirle al pueblo, porque ya gobernaron y son los causantes de la crisis. Lo único que tienen que decirle al pueblo es mayor pobreza, mayor miseria. Jorge, usted no es un rostro nuevo en la política del país. Por años usted fue dirigente de la Unión Nacional de Educadores, de la UNE, y también fue asambleísta o diputado, ¿verdad? No, asambleísta. Asambleísta por el ya extinto Movimiento Popular Democrático, el MPD. Ahora convertido en Unidad Popular. Si llegara usted a ocupar el sillón de Carondelet de la Presidencia de la República, ¿el país vería un resurgir del antiguo MPD, que era muy denunciado, Jorge, por estudiantes universitarios, por la injerencia que tenía justamente el partido en la educación pública del país? Gisela, nunca pudieron demostrar de que el MPD puso ministro o subsecretario de gobierno, nunca, jamás. Fue parte de una campaña que estigmatizó la lucha y la protesta social, precisamente de los defensores de la educación pública, de lo que permanentemente veníamos reclamando el presupuesto para la educación. Tuve que ser asambleísta constituyente, doña Gisela, para escribir el 0.5% del Producto Interno Bruto para incrementar cada año la educación. Esos somos la gente y luchadores sociales y populares militantes del MPD, hoy Unidad Popular. Hablemos de su plan de gobierno.
Usted dice en su plan que será el camino para resolver los problemas de la gente y cumplir sus anhelos. El documento se centra en enfatizar que la propuesta se construyó con las organizaciones sociales y populares, por lo que es una propuesta diferente a la de la oligarquía, dijo. Ahora, el sindicalismo ha avanzado al mismo ritmo que la sociedad moderna, y le digo esto porque le pregunto, ¿no? Si es así, porque alrededor del 30% de los trabajadores tiene un empleo pleno. Los derechos por los que ha luchado, dice usted que han luchado siempre, sobre todo los sindicalistas, cobijan a un porcentaje mínimo de la población, ¿no me equivoco? Es solo el 30% el que tiene empleo pleno. Es que no lo podemos ver solamente desde los trabajadores organizados. Hay que ver los jóvenes que no tienen empleo o que luchan por tener un cupo en las universidades y que se organizan y de manera permanente claman por el derecho a la educación y el trabajo. ¿Qué piensa sobre la reforma al Código de Trabajo? Vamos a enviar un nuevo Código de Trabajo construido por el Frente Unitario de Trabajadores, que en varias mesas se han sentado a conversar con los empleadores, de tal manera que también conocen de que existe por parte de los trabajadores una propuesta para reconocer las nuevas modalidades de trabajo. Pero justamente no es el sindicalismo quien ha mantenido al país sumido en un código laboral de los años 30 y que hoy, justamente como usted acaba de decir, no se aplica a las maneras de trabajo de la actualidad. Los trabajadores nunca hemos dirigido los destinos del país. Por lo tanto, hemos planteado propuestas para cambiar y transformar el Ecuador, para recuperar la patria y sus recursos y devolverle en bienestar para la gente. De tal manera que hoy los trabajadores tienen una opción de cambio en el sentido de defender las conquistas y derechos laborales. Mire usted, el desahucio ya fue eliminado. Tienen en la mira eliminar la jubilación patronal. Tienen en la picota, en la mira, doña Gisela, lo que dijeron en el debate presidencial. Todos consiguieron privatizar todo el país, su riqueza, no tienen patria, privatizar hasta la seguridad social que no les pertenece. Esa es la vieja política que vamos a terminar para defender el patrimonio de los ecuatorianos. Su riqueza debe ser Usted, Jorge, revertida. ha hablado muchísimo sobre la política exterior de rechazo al imperialismo. De llegar a la presidencia, ¿rompería relaciones con la administración de Donald Trump, por ejemplo? Cuando nosotros hablamos de esto, demandamos relaciones entre países defendiendo el principio de autodeterminación de los pueblos. Jamás puede haber un país que tenga injerencia sobre otra, y peor, potencia extranjera que pretenda someter a otro país. Si habrá relación, será de igualdad, sin afectar los derechos de autodeterminación de los pueblos. A eso nos referimos. Pero, por ejemplo, ¿qué opina del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Apoya al gobierno que también es antiimperialista? Nosotros sostenemos que este es un gobierno autoritario y corrupto, el de Maduro, de tal manera que no representa el sentimiento de la población, que hoy ve cómo se fuga, sale de su patria buscando mejores condiciones de vida, como lo hace la gente del Ecuador o de otros países. Yo le agradezco muchísimo, Jorge, por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos acompañó Jorge Escala, candidato presidencial por Unidad Popular.